Buenas tardes, amigos. Mi nombre es Daniel González, tengo 41 años y quisiera dar mi opinión con respecto a lo que está pasando actualmente en mi país. Es lamentable lo que está sucediendo. Yo nací en dictadura, crecí en dictadura y me recuerdo que en ese tiempo mi papá, mis familiares, los que eran un poquito más mayor que yo tenía aproximadamente 13, 12 años tenía. Eh, Me recuerdo que estaban contentos porque se supone que la dictadura de Pinochet que estaba terminando iba a llegar una alegría de parte de los partidos políticos que estaban en ese momento, que eran los partidos políticos de la Concertación, y ellos iban a darnos supuestamente dignidad para vivir, nos iban a librar de esta dictadura que Pinochet nos dio durante 17 años, una dictadura que fue atropellada por todos los derechos humanos habidos y por haber. Y sucedió que llegó el primer gobierno democráticamente electo de don Patricio Aylwin Azócar, y me recuerdo que ellos iban a deshacer el impuesto específico a los combustibles, iba a ser una de las primeras medidas que iban a sacar para que el país pudiese desenvolverse un poquito más y que la clase media, supuestamente, entre comillas, tuviera un poquito más de recursos para poder moverse en este país donde supuestamente íbamos a ser iguales o un poquito más equitativo durante el tiempo que el país comenzaba a marchar supuestamente bien otra vez. Ellos nos prometieron una alegría al pueblo o a la ciudadanía, pero esa alegría nunca llegó. Lo que llegó sí para instalarse después de los gobiernos de la Concertación, con Patricio Aylwin, luego con el señor Eduardo Frei, Ruiz Tagle, después con el presidente Ricardo Lagos Escobar, después con la presidenta Bachelet en su primer periodo. Instalaron el mismo modelo económico que tenía la dictadura, no lo modificaron absolutamente en nada, teniendo mayoría en el Congreso, teniendo los votos a favor para hacer que nuestro país fuera un poco más justo. Si no estábamos pidiendo absolutamente nada del otro mundo, estábamos pidiendo que nuestro país fuera más justo para todos, con un Chile donde la clase trabajadora tuviera acceso a todos los beneficios que un país debe darle la seguridad a la ciudadanía. Pero pasó algo que hoy día estalló, y pasó algo en ese tiempo, que empezaron a privatizar la educación, empezaron a privatizar las carreteras concesionadas, empezaron a privatizar la salud, empezaron a privatizar el sistema educacional, las universidades, los colegios, empezaron a privatizar todo mi país. Nos extrujaron durante 30 años, y cuando se cambió de esos gobiernos a la Concertación y volvió a la derecha a gobernar con Sebastián Piñera en su primer periodo, siguió exactamente lo mismo. O sea, aquí no hay color, señores, aquí no hay color político. Izquierda y derecha son exactamente lo mismo. Los intereses de ellos no son los intereses nuestros ciudadanos. Los intereses de los políticos son ganar dinero, usufructar del país, robar hasta más no poder y hacer que la ciudadanía obedezca. No que tengamos un sentido común, sino que obedezcamos las órdenes que vienen desde arriba. Los poderes fácticos han gobernado a través de los gobiernos de turno. Y mucha gente no cree en estas cosas. Pero déjeme decirle que sí es cierto. Nos robaron tantos años de tal manera que el pueblo en esta parte del tiempo, ya hoy día, ya 2019, a puerta de 2020, el pueblo ya no quiere más. Le dieron durante 30 años comida a este monstruo que despertó de forma tan estrepitosa que hoy día estamos viviendo las consecuencias de lo que está pasando en nuestro país. Si esto, señores, no entiendan, no es el alza del metro, eso fue la gota que rebalsó el vaso. Esto fue desde hace 30 años atrás, que es una seguidilla de cosas, gobierno tras gobierno, represión más represión, alza sobre alza, la fruta, las verduras, el combustible, el petróleo, la gasolina, la harina, los artículos de primera necesidad, privatizaron el agua, los ríos están secos. Es porque los gobiernos de turno nos han robado y nos han mentido durante muchos años, señores. La clase política se ríe en nuestra propia cara.
durante muchos años se han reído en nuestra propia cara. Y ahora usted se pregunta, ¿por qué está pasando esto en mi país? Es porque la clase política, ellos son los enemigos a identificar. Ellos son los verdaderos saqueadores. ¿Sabe usted cuál es la diferencia entre el delincuente común y los señores políticos? Es que el delincuente común va a mi casa o me asalta en la calle y me roba mi billetera, me roba mi dinero, me roba mi automóvil, mi bicicleta, mi teléfono celular, entra a mi casa a robar las cosas esenciales como microondas, roba mi ropa, mis zapatillas, mis jeans, y eso da mucha impotencia, porque son cosas que durante años nos costó cierto trabajo construir y para poder tener esas cosas. Pero son cosas materiales que con el tiempo uno puede recuperar. Y la diferencia con el político es que el político te roba el alma, el político te roba la felicidad, el político te roba la esperanza, el político te roba la situación interna de tu alma, el político te roba la situación interna del espíritu del ser humano. El político le hace un portonazo a la dignidad del ser humano, del ciudadano. El político te roba esas cosas que tú nunca más las puedes volver a recuperar. Te roba tu fe, te roba tu familia, te roba tu tiempo, te lo saquea. Hace que tu vida se haga 1000 pedazos con las leyes nefastas y con las leyes ineptas que tienen, porque ellos no tienen sentido común. El sentido común lo tiene usted, lo tengo yo como ciudadano. Tenemos sentido común, ocupamos esto para pensar. El político ocupa esto, pero para pensar solamente en su bolsillo, solamente en las ganancias que ellos puedan tener, en el nepotismo. Ellos solamente piensan en enriquecerse para su familia, para su bien y sentido común de ellos, no de la ciudadanía para la cual fueron democráticamente electos. Entonces el enemigo a identificar son los políticos, no se le olvide. Recuerde bien, esto no es el alza del metro, esto es una seguidilla de durante 30 años que nos vienen robando. Si volvemos un poco más a la actualidad, los políticos los han pillado infragantes robándole al Estado, donde están metidos en actos escandalosos de corrupción y fraude al fisco, donde las campañas políticas son sustentadas y son llevadas a cabo con dinero sucio del narcotráfico. Y eso está documentado. Hay políticos que han sido, vamos a decirlo entre comillas, imputados, pero no llega absolutamente a nada, porque los jueces también, los jueces de Rancagua, si usted se recuerda hace poquito tiempo atrás, estaban involucrados con casos de narcotraficantes, donde el tráfico de influencia para sacar al delincuente, a sacarlo nuevamente a la calle, era estrepitoso, amigo mío. Entonces el ciudadano ya no confía en nada y en nadie, porque nos han robado, nos han mentido, nos han hecho que nuestro país sea un país que supuestamente dijeron que éramos los ingleses de Sudamérica. Nunca les crea. Seguimos siendo el país que ellos quisiera que tuviésemos en el futuro. Hoy día está pasando lo de los saqueos aquí en Chile, lo de que este monstruo que despertó durante 30 años, que ustedes le fueron dando comida, más comida, comida tras comida, y este monstruo ya después de 30 años despertó. Y déjeme decirle que está cobrando víctimas, porque se levantó con un apetito tan voraz que después las víctimas no van a ser los supermercados. Créame, no van a ser las farmacias las saqueadas. Les va a tocar a los políticos. Y ahí sí que ellos van a empezar a tomar conciencia para escuchar a la ciudadanía. En la historia de la humanidad, si usted se pone a leer y a averiguar, investiga, los cambios no son o no se realizan cuando usted va y habla y conversa en mesas de conversación con la autoridad. Se ríen en su propia cara conversando con la autoridad, le dan aspirina tras aspirina y se ríen en nuestra propia cara. Entonces, en la historia de la humanidad, los cambios tienen que ser de forma tan estrepitosa. Tiene que haber caos, lamentablemente, tienen que haber muertes, tienen que haber saqueos, el país tiene que estar en un caos total, porque el pueblo se aburrió, para que realmente estén los cambios ahí y más adelante pueda ser un Chile nuevo, un Chile mejor, porque el pueblo se aburrió de que nos robaran. AFP, ¿para qué más decir?
En el año 98 las AFP asumían las pérdidas. Y el señor Ricardo Lagos, el presidente Ricardo Lagos, sacó un decreto de ley donde creó los multifondos, y esa ley que decía que la AFP asumía las pérdidas, ya no más. Hoy día las pérdidas las asumimos nosotros, que somos los que ponemos nuestro dinero. Muchos millones y millones de dólares las AFP las ponen en diferentes canastas de huevos. Y cuando hay malas inversiones y malos negocios, nosotros somos los que perdemos y los que asumimos esa pérdida. Pero ellos nunca pierden. El capital siempre de ellos está garantizado. Donde ellos tienen utilidades estrepitosamente altas. Durante el año que ya recién terminó, tienen utilidades muy altas. Pero las pensiones que ellos reparten son totalmente miserables e indignas para que una persona de la tercera edad pueda vivir de manera correcta, de una manera más digna, para poder tener sus remedios, sus comidas al día, tener todas sus cosas. Y eso es lo que pasa en nuestro país. ¿Para qué hablar del sistema educativo? Está obsoleto y es de pésima calidad. No es posible que un profesor gane aproximadamente 600.000 pesos. Por eso que las personas hoy día no quieren ser profesores, porque no hay un incentivo, no solamente un incentivo de la vocación, sino que el Estado le paga un dinero tan vil a un profesor que ya no hay a los jóvenes que quieran estudiar la carrera docente para enseñar a nuestros niños que van a ser el futuro de Chile. Siempre parte desde ahí, desde la base. La educación es pésima y los sueldos que pagan también a nuestros docentes, a nuestros profesores que preparan al futuro del país, también son estrepitosamente malos, deficientes. ¿Para qué hablar del sistema de salud? El sistema de salud es horrible. En este país, en Chile, si no tienes dinero, te mueres. Te mueres. Porque si tú vas enfermo a un hospital o a una clínica, no primero te evalúan tu enfermedad, lo que tú tienes, sino que evalúan tu bolsillo. Si no es bien evaluado, te vas afuera y te mueres, lamentablemente. Porque el sistema de educación y el sistema de salud son pésimos. Son pésimos. Esas son las cosas que la ciudadanía está reclamando. Otra cosa importante también, que los políticos no se dan cuenta, porque ellos viven en un Chile paralelo al que nosotros vivimos. Las alzas han sido constantes desde todos los años que les vengo contando. Las alzas del metro, las alzas del petróleo, las alzas de las gasolinas, las alzas de la harina, las alzas de las frutas y las verduras, de la parte hídrica. Ya no hay agua, pero no porque un sistema de que el mundo y el cambio climático esté pasando, de que esta agua se está terminando, sino que los políticos, esto sucedió el 18 de octubre, sí, cuando empezaron las protestas. El río Aconcagua no traía agua. Vea hoy día, métase a su Instagram, a su Facebook o su contacto, véalo. Y el día domingo 19, de la nada, apareció el agua en el río Aconcagua. Es curioso que el río aparezca, o el agua aparezca en el río Aconcagua, después de que empezaron las marchas y empezaron los saqueos y empezaron a pasar todos estos disturbios en nuestro país. Entonces, los políticos hoy día se están preguntando: ¿por qué pasa esto en Chile? ¿Qué querrá la ciudadanía? Y aún así no siguen viendo lo que está pasando, porque no quieren ver, amigos míos. Los políticos son los enemigos a identificar. Ellos son los enemigos, políticos de izquierda y políticos de derecha. Aquí no hay un consenso con ninguno de los dos. Tanto Concertación como los PPD, los UDI, la Renovación Nacional, la Revolución Democrática, todos los partidos políticos lo único que quieren es saquear a Chile, robarte el alma, robarte tu dignidad para poder enriquecerse ellos y no servir a la ciudadanía con el propósito que ellos fueron elegidos de forma democrática. Entonces, el gobierno hoy día sale a dar declaraciones, la señora Cecilia Pérez, que es la vocera de gobierno, sale a dar declaraciones nefastas, que no tienen sentido. Lo único que habla es de delincuencia y lo único que habla es de vandalismo. Pero el problema de fondo no es atacado, que son las alzas constantes, sino que cambiar el sistema de pensiones, cambiar el sistema de AFP, cambiar el sistema educativo, cambiar el sistema educacional. Está bien, si no quieren darme la educación gratis,
lo podría hasta compartir, pero cóbreme un precio que sea correcto, un precio que sea justo. No es posible que una carrera valga 300.000 pesos chilenos mensuales. No hay bolsillo que aguante. Entiéndanlo, políticos. No hay bolsillo que aguante carreras tan largas y tan caras, tan elevadas. Además de eso tengo que sumarle, aparte del arancel, tengo que sumarle el pasaje para mi hijo, la alimentación, si no puede, si tiene que estudiar fuera de Santiago, la pensión. Entonces se encarece tanto estudiar aquí en nuestro país, porque los políticos no tienen, ni valga la redundancia, no tienen voluntad política para hacer estos cambios. Lo único que les interesa es su bolsillo, es ganar, pero ganar ellos. Lo único que les interesa es el nepotismo, contratar a todo el armatoste familiar. ¿Para qué? Para que después, cuando ellos se retiren, ellos tengan la ganancia, ellos, pero no la ciudadanía a la cual ellos tienen que servirse, a la cual ellos se valen, porque ellos fueron elegidos democráticamente por nosotros. Y eso es lo que tienen que hacer. Entonces, esto viene de una seguidilla de muchos años atrás, y por eso les digo, ustedes, gobierno, y gobiernos de la concertación y gobiernos de la derecha, ustedes tienen la culpa, ustedes son el enemigo a identificar. No escuchan a la ciudadanía, les entra por este oído y les sale por este otro. No, ¿qué es lo que hacen, por ejemplo, las autoridades? Me recuerdo que tiempo atrás empezaron a hacer las marchas de no más AFP, y el gobierno, ¿qué es lo que hace? Hace todo lo contrario. Marchas de no más AFP, va y te hace una AFP estatal, la AFP modelo. Entonces siempre el Estado hace todo lo contrario a lo que la ciudadanía quiere. La ciudadanía dice educación gratuita y de calidad, va y te coloca un arancel más alto y te cobra una carrera más cara. ¿Por qué? Porque lo único que quiere es reprimirte. No podemos, no es posible que yo quiera colocarme en una esquina de cualquier parte de mi país y yo quiera hacer una manifestación pacífica, y lo primero que hacen es mandar a carabineros a reprimir. Tampoco es posible de que yo tenga que pedir autorización para ir a una marcha. No es posible, yo tengo que manifestarme de manera espontánea. Pero los gobiernos de turno, y volvemos de nuevo de izquierda a derecha, lo único que hacen es reprimir al pueblo. Es lo que hacen. Entonces ahora se preguntan por qué está pasando todo esto en nuestro país. Es porque estamos cansados. Políticos, Sebastián Piñera y todos los senadores de oposición y los que están en ejercicio hoy día de la derecha, entiendan que los políticos, que son ustedes son los enemigos a identificar. Ustedes han usufructado de los recursos. No es posible que ustedes tengan un sueldo que lo tiene solamente el 2% de los ciudadanos chilenos. Aproximadamente 8 millones, 9 millones de pesos. Y además le pagan el combustible, le pagan el asesor, le pagan el auto, le pagan las asesorías, le pagan su almuerzo, le pagan el armatoste político que tiene ahí, y más encima tiene un bono de casi 90.000 pesos por ir al Congreso. Le pagan los estacionamientos en el aeropuerto, le pagan también los pasajes en el aeropuerto cuando tienen que viajar a otras ciudades o fuera del país. Y más encima, ellos amenazan con querellarse cuando uno habla en contra de ellos. Amenazan en querellarse con quienes resulten responsables cuando uno habla de ellos. Por favor, señores políticos, ustedes no tienen sentido común ciudadano. A ustedes lo único que les importa es el lucro y seguir lucrando, el nepotismo, y todo este armatoste que está pasando en mi país es culpa de ustedes. Ustedes no supieron hacer que la ciudadanía los quisiera. Es tan fácil pedir perdón. Ustedes tienen que acercarse a la ciudadanía y decir: por favor, ciudadanos, nos equivocamos, cometimos errores, perdónennos, por favor, perdónennos. Pero que ese perdón no sea para que la ciudadanía lo vea solamente, sino que tiene que ser sentido, tiene que ser desde el alma, desde dentro. Y les aseguro que la ciudadanía sabe reconocer cuando ustedes pidan un perdón de verdad. La ciudadanía, crea lo que los va a respaldar. Pero como ustedes no tienen ese sentido común, como ustedes no tienen ese sentido interno del corazón, nunca lo van a hacer. Porque vuelvo a lo mismo, les interesa solamente lucrar, solamente ganar lo que ustedes quieran. Y hacen oídos sordos a lo que la ciudadanía necesita o necesitamos. Hoy día
Chile se convirtió en el país supuestamente más poderoso de la región por haber albergado venezolanos, cubanos, puertorriqueños, peruanos, venezolanos, entre comillas poderosos de la región, porque muchos de estas personas que venían desde el exilio de sus países pensaron y vieron en Chile que había un oasis donde ellos podían decir: Chile está posicionado en la región y tiene la moneda más dura de la región, donde yo puedo ir y poder educar a mis hijos y poder tener una vida mucho mejor, porque vengo arrancando de un país donde me reprimieron de tal forma que yo hoy día llegué a Chile, donde me dieron un hogar, donde me dieron algo para yo poder ser digno como ser humano. Con esa expectativa llegaron los extranjeros a Chile. Y hoy día también se están dando cuenta que Chile es un país que estaba dormido, porque durante 30 años nos mintieron, nos robaron, nos saquearon las AFP, las ISAPRES, los hospitales, el sistema educacional y todo el armatoste político y autoridades políticas y gubernamentales. Nos hicieron este país que explotara hoy día, que reventara. Vuelvo a repetirlo, señores, ustedes despertaron al monstruo que estaba dormido, y ahora no se hagan los desentendidos. Asuman las consecuencias de lo que está pasando. Esto no va a parar, amigos míos. Esto tiene para largo. Ustedes tienen que acordarse internamente y preguntarse que hay que hacer una nueva constitución. La constitución de Pinochet, que fue hecha entre 4 paredes por militares que no le preguntaron absolutamente a nadie, los políticos de la Concertación y los políticos de la derecha la adoptaron, la siguieron amarrando y se adueñaron de ella y no la quieren cambiar. ¿Por qué? Porque ellos tienen intereses en todas esas cosas que están en esa constitución. No quieren cambiar el modelo económico, no quieren cambiar el modelo de la AFP, no lo quieren cambiar. ¿Saben por qué? Porque ellos tienen intereses y tienen acciones en esas empresas. No es posible que los medidores hace poco tiempo, se recuerdan, que iban a subir la luz un 20% y nos iban a cambiar el medidor, porque el medidor que está ahora es inteligente y el medidor que teníamos anteriormente era tonto. Entonces había que cambiarlo. Y curiosamente el presidente de las empresas Enel era uno de los hermanos de Sebastián Piñera. Eso también da que pensar, ¿cierto? Por lo menos. Y entonces todas estas cosas que Chile está viendo, que Chile está viviendo hoy día, es culpa de todas las autoridades políticas y gubernamentales. No es posible que haya narcovelorios donde yo tenga que estar en mi casa encerrado para poder resguardarme de narcotraficantes que hacen negocios con los militares. No es posible que los narcotraficantes en las poblaciones tengan AK-47, tengan rifles de asalto de alto poder. ¿Dónde? ¿En qué parte del mundo se ve eso? Y los carabineros no se pueden introducir a esas poblaciones, porque el poder de fuego que tiene la delincuencia es 2-3 veces mayor a la que tiene la fuerza policial, la fuerza estatal. Los militares haciendo negocios con los traficantes, los jueces de Rancagua implicados en actos de corrupción. Entonces la ciudadanía ya no cree en nada, porque vuelvo a lo mismo. Clase política y gubernamental de nuestro país han quedado al debe. Ustedes nos han hecho un portonazo a la dignidad del ser humano. Y como lo dije anteriormente, el político y el delincuente tienen diferencias, porque el delincuente te roba la billetera, te roba la bicicleta, te roba el combustible, te roba el automóvil, te roba el celular. Son cosas que duelen, porque tu esfuerzo que tuviste para traer esas cosas hacia tu hogar te costó mucho. Pero son cosas que son materiales y tú las puedes volver a recuperar. Pero en cambio el político te roba tu fe, te roba tu alma, te roba tu ímpetu de seguir adelante, roba y saquea tu emprendimiento, te roba la felicidad, te roba tu familia, te roba tu ser interior, le hace un portonazo a ese espíritu emprendedor que tú tienes. El político le hace un portonazo y se lo roba de tal forma que nosotros quedamos absolutamente sin nada. Y esas cosas que el político te roba y te robó, nunca más las puedes volver a recuperar. Chilenos, me alegro de que se hayan levantado de la forma estrepitosa que lo están haciendo. Entiendo también que entre medio hay saqueadores, hay delincuentes que también se aprovecharon de
de esta circunstancia. Pero lamentablemente es lo que está pasando. El país despertó de una forma estrepitosa. En los cambios, como dije anteriormente, en los cambios relevantes de la humanidad, si no hay muertos, si no hay saqueos, si no hay explosiones, si no hay cosas que sean fuertes para que los políticos tomen conciencia, los cambios no van a venir. Porque si yo me siento a conversar, como se ha hecho muchas veces con las autoridades, se ríen en mi propia cara se ríen y se siguen riendo, y como ellos tienen el sartén por el mango, y ellos saben que tienen el sartén por el mango, ellos saben que pueden robar y no van a ir presos, ellos saben que pueden usufructuar y no van a ir detenidos y no van a ir encarcelados, lo saben, entonces lo hacen con mayor razón. Hoy día la ciudadanía tiene el sartén por el mango y lo estamos usando a nuestro favor. No es posible que también sacerdotes de la Iglesia Católica estén violando a niños, a mujeres, a personas, y les troncan toda su vida, los dejan con trancas, y la autoridad, ¿qué es lo que hace? Los manda a rezar Padres Nuestros y Ave María, y no son enjuiciados. ¿Por qué? Porque a la autoridad no le interesa. No es posible que pastores evangélicos lucren y se hagan millonarios con la fe de las personas que lo único que quieren es tener una fe para creer en algo, para creer en Dios. Y estas personas, estos pastores evangélicos, se hacen ricos, ¿cierto?, con la fe de las personas. ¿Y la autoridad qué es lo que hace? Hace oídos sordos. No le interesa, porque no le interesa a la ciudadanía. Los políticos siguen robando y nos siguen usufructuando. La colusión de la farmacia. ¿Cuál fue la multa que le pusieron? Una multa millonaria, pero esa multa no llegó al ciudadano, esa multa se la llevó el fisco. Y más encima fue una multa que no superó lo que ellos ganaban. Entonces no tiene sentido. Aquí la autoridad sabe que no es detenida. Aquí los políticos y todas las autoridades gubernamentales saben que cuando cometen delitos y actos, y tú puedes matar, tú puedes destruir, tú puedes robar, puedes hacer lo que se te venga en gana, y viviendo en Chile no te va a pasar absolutamente nada. Amigos, si Hitler hubiese nacido en Chile, te aseguro que estaría con firma mensual y arraigo nacional, y lo más probable es que postulando a salir de la cárcel por buena conducta, porque en Chile prima todo lo que tenga que ver con el orden, con que el país esté ordenado, sobrepasa la vida humana. A los gobiernos de Chile no les importa solamente el orden, pero si ese orden tiene que sobrepasar las vidas humanas, al país le da absolutamente lo mismo. Entonces, por favor, chilenos, tomemos conciencia de lo que está pasando y sigamos con nuestra marcha, sigamos con nuestra lucha, porque este es el único momento en donde podemos ganar y doblarle la mano al Estado, porque ellos son los que nos han robado durante muchos años y han hecho que nuestro país despierte de esta forma tan estrepitosa, que hoy día este monstruo está cobrando todas las víctimas que están pasando en nuestro país. Fuerza, amigos, ojalá difundan este video y que tomen conciencia de lo que está pasando en mi país. Muchas gracias.